En comunicación con Daniel Jofra, secretario general de la Federación de Aceiteros, además también secretario general del Frente de Sindicatos Unidos. Daniel, muy buenos días. Acá Tomás y Maur, te saludamos en Radio Urbana. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Gracias por llamar. Al contrario, gracias a vos, Daniel, por atendernos. Bueno, con un montón de cosas para preguntarte, para charlar, no solamente sobre el acuerdo paritario en sí, sino sobre todo el contexto y el marco que tiene este acuerdo. Primero preguntarte justamente por la situación paritaria, un acuerdo no solamente de aumento, como decíamos, sino además también de estos montos retroactivos, entiendo, importantes. Bueno, a ver, creo que esta fue una de las más difíciles, si bien nos llegamos a tener un paro extenso como en el 2025, Ujú. en el 2000, perdón, en el 2020 y en el 2015, eh, fue difícil por el contexto, por la agresividad que utilizaban las patronales para referirse a sus trabajadores. Creo que todo eso se dio lugar en un contexto político-económico que les permite a ellos decir cualquier barbaridad incluso de sus propios trabajadores que hacen que cada vez ganen más. Pero bueno, creo que hemos demostrado una vez más que tenemos conciencia de clase, que tenemos fuerza, que no nos amedrentan las presiones ni las amenazas. Y bueno, creo que hemos logrado, sabiendo de que también hay muchos trabajadores y trabajadoras que estaban esperando la decisión o para hacer una medida de fuerza o para celebrar este acuerdo. Bueno, por suerte celebramos el acuerdo y obviamente que estas cosas cuando suceden Ujú. siempre dejan huella, ¿no? Es como un papel cuando uno lo arruga y lo quiere volver a planchar, es muy difícil, las marcas siguen quedando. Así que bueno, veremos cómo continuamos, hay muchas cosas por discutir, el convenio, bueno, la lucha salarial no se va a dejar de lado y bueno, seguiremos pendientes a ver qué es lo que pasa. Ujú. Me interesa preguntarte, si bien lo explicabas recién, sobre el contexto. Dijiste que fue una de las paritarias más difíciles en el último tiempo. ¿Nos podés contar un poco más sobre ese contexto, sobre esa negociación compleja que llevaron adelante con las patronales? Y el contexto es que hay muchas organizaciones que están cerrando lo que le dice el gobierno. Entonces, generalmente cuando uno acepta las condiciones que impone el gobierno y las patronales presionan, el resultado es trabajadores pobres, como nos está ocurriendo en este momento y que ya viene hace mucho tiempo, donde tenemos el 90% de los trabajadores registrados bajo la línea de la pobreza. Y esto no es porque hoy aceptan ese condicionamiento, sino que hace rato que vienen haciendo. Bueno, ese contexto, en una negociación con patronales que han sobrevivido a la guerra, como la agroindustria, no es fácil. A eso me refería, ¿no? Ujú. Después, bueno, obviamente que los empresarios también han jugado un partido de comunicación, de medios, en donde hablaban cosas falsas, situaciones que jamás se habían metido en nuestra organización, en las internas políticas que puede tener cada gremio. Nosotros negociamos desde el 2020 con los compañeros del SOEA, el Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo, que está fuera de la federación, pero está dentro de la batalla con nosotros. Así que, bueno, es una actitud inexplicable porque nosotros tampoco nos manejamos con falsos datos y siempre hablamos de lo que las empresas producen, lo que venden. Y bueno, a eso me refería, pero a ver, el cuero lo tenemos recontra duro. Imagínate que hace más de 20 años que negociamos paritaria
y negociamos de la misma manera. No es que hemos cambiado y que hoy, bueno, nos conforma lograr el 1,5 o el 1 como algunas organizaciones aceptan, porque nosotros consideramos que las necesidades de los trabajadores no las fija el mercado, ni la política de cada gobierno, sino las necesidades que tienen los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Mm. Jofra, ¿qué respondés cuando por ahí te dicen que bueno, vos podés pelear una paritaria que logre un salario inicial de 2.500.000 pesos ahora en julio y en septiembre de 2.800.000? Te dicen, bueno, es porque vos estás en un sector de la economía que está traccionando, que genera divisas y que está en un momento económico de un boom productivo. ¿Qué respondés ante esa mirada que pueden tener otros colegas? Que son excusas. Eh, yo entré en julio del año 92 y fui pobre durante 12 años. Eh, o sea, si yo no, digo yo por ser el líder de la organización, pero si todos los dirigentes, los delegados de base, los compañeros, no hubiésemos sido conscientes de cuánto era el verdadero valor de la fuerza de trabajo, como hoy, que está en 2.800.000. Nosotros llegamos a 2.720.000 a partir de septiembre. Eh, Seguramente hubiésemos seguido siendo pobres en empresas que tienen para pagar. Es más, un supermercadista también le podría pagar el salario que hoy nosotros logramos, porque eh, ¿qué significa que vos cobres un salario acorde a las nueve necesidades que establece la ley de contrato de trabajo y el 14 bis? Es que tus patrones ganen menos. Bueno, esa es la lucha que hay que dar. Hay muchos gremios que cerraron por debajo de lo que nosotros venimos cerrando de hace mucho tiempo, y sin embargo, si vos te pones a mirar los balances de esos sectores, no están mal, están bien. Entonces, bueno, creo que de una vez por todas tenemos que entender de que no podemos pensar toda la vida de que los trabajadores tienen que ser pobres trabajando en empresas que pueden pagar un salario acorde a la ley de contrato de trabajo y el 14 bis de la Constitución. Me parece que es una cuestión de conciencia de clase, una cuestión de entender qué es lo que necesitamos para vivir dignamente. ¿Por qué entendés que se dilató tanto la negociación? Incluso, bueno, decías quizás no como en el 2015-2020, pero en el transcurso de la negociación paritaria se conocían muy buenas noticias, incluso para Bahía Blanca, como por ejemplo la apertura de una empresa que va a apostar a la industria aceitera como es Dreyfus. O sea, cómo se toma cuando estás en medio de cuartos intermedios y demás y en plena negociación escuchás que hay empresas que tienen dinero para invertir, pero no para dar un aumento salarial. Por la avaricia del capitalismo. Si no lo entendemos de esta manera, vamos a creer siempre el cuento de la lástima, de que no lo pueden pagar, de que quieren pagar lo que establece el INDEC. Bueno, todas esas cosas que no tienen argumento como para decir que un trabajador tiene que ser pobre. A ver, esta empresa en el año 2024 han exportado por 21.000 millones de dólares. En el 2025 por 23.400 millones de dólares. Le han hecho rebaja de impuestos a la exportación, le han sacado las retenciones en el año pasado durante 72 horas y ganaron 1.500 millones de dólares. Y evidentemente el capitalista, el empresario, el patrón, como cada uno le quiera llamar, siempre quiere ganar más. Es más, si fuese por ello, tal vez no te pagarían, porque consideran que dándote trabajo ya es suficiente. No, no dejaron de pensar como cuando estaba la esclavitud, siguen pensando lo mismo. Lo que pasa es que la clase trabajadora dejó muchos compañeros y compañeras en el camino. Hace más de 100 años que viene luchando y hay desaparecidos, hay compañeros muertos, hay compañeros que estuvieron presos. Bueno, toda esa lucha dio origen a que nosotros podamos tener herramientas para poder defendernos. Bueno,
Este año hemos hecho lo insuficiente para que eso ocurra, de que nos saquen como si uno le saca un chupetín a una criatura, cuando hicieron la reforma laboral con la mal llamada modernización laboral. Bueno, creo que todas esas cosas hay que tenerla en cuenta. Los trabajadores tienen que entender de que tienen que seguir luchando, no pueden bajar los brazos, más allá de que no se sientan representados. Una cosa es tener la herramienta y no usarla, y otra cosa es no tenerla. Porque por ahí hay algún compañero dentro de los lugares de trabajo que tiene otra actitud, como delegado, como gremialista, y puede defender a sus trabajadores. Bueno, Aceitero lo viene demostrando hace mucho tiempo. Y ahí en Bahía Blanca lo mismo. Charlamos con Daniel Jofra, secretario general de Federación de Aceiteros, y en este espíritu de lucha ha generado que en el año pasado comenzaran a tener contacto con otros gremios, incluso algunos de CTA, otros de CGT, y crearon el Frente de Sindicatos Unido. ¿Entendés que esta paritaria que fue ardua, que lograron romper el techo paritario que imponía el gobierno nacional, replica y refuerza este sentido del Frente de Sindicatos Unidos, la discusión que llevan en el seno de la CGT de algún tipo de medida de fuerza más proactiva ante las medidas de ajuste? ¿Cómo ves ese escenario político sindical? Yo creo que esto incentiva a todos. Si uno no hace el análisis fácil de decir que nosotros hemos conseguido este salario porque trabajamos en empresas altamente rentables, que es verdad, en su gran mayoría, porque hay empresas que están incluso en el interior del país, que no tienen puerto, que no exportan, y que tienen 3 empleados, 11. Te podría nombrar empresas del interior de Santa Fe, Sánchez y Sánchez, que están en Frank, una localidad que está cerca de Esperanza, el Colibrí, que tienen 30 empleados, y sin embargo pagan el mismo salario que Dreyfus, que Viterra, que Cargill, que Bunge, bueno, que todas las empresas que uno conoce. Si uno piensa de que lo puede lograr también en su lugar de trabajo, y empieza a presionar y empieza a hablar con el resto de los compañeros para que se concienticen de cuánto es el salario que tienen que cobrar para poder mandar a su hijo a la universidad, para poder irse de vacaciones, para tener salud, una buena salud, para poder comer las 4 comidas diarias, para vestirse donde quieren, para tener una vivienda digna. Bueno, eso está dentro del 14 bis de la Constitución y la ley de contrato de trabajo. Léanlo y se van a concientizar, y después buscan los valores que antes hacía el INDEC, y hoy nosotros hacemos una proyección con nuestro analista económico. No hemos inventado nada nosotros, lo único que hicimos es luchar.